Bueno, em, nosotros hemos hecho una implementación de la VM usando Haskell. Por supuesto de que no está terminada porque le faltan un montón de cosas, pero hemos llegado a un punto que me parece bastante interesante. Podemos empezar desde el principio. Em, Cuando hemos empezado a trabajar, bueno, por supuesto que no teníamos la implementación del parser, porque eso estaba hecho en Faro. Lo primero que había, el primer trabajo que había hecho Ludat era para poder usar el parser de TypeScript, o sea, el parser de Wolo que escrito en TypeScript desde Haskell. Em, pero bueno, cuando hemos empezado a hacer más cosas, nos hemos dado cuenta de que para correr los tests era bastante lento porque había que levantar todo lo de TypeScript desde Haskell cada vez que queríamos parsear algo. Así que bueno, hemos terminado implementando el parser directamente en Haskell. La manera en la que lo hemos hecho ha sido definiendo una gramática usando BNFC, que se llama BNF Converter, que es una herramienta que te permite generar básicamente el parser, o sea, todo el frontend de un compilador en base a una definición estilo BNF de la gramática. Y bueno, en este caso esto es lo que tenemos definido. Tiene algunas limitaciones, por ejemplo, los identificadores incluyen comillas simple, como en Haskell. Entonces, bueno, nuestros programas ahora sus identificadores pueden tener comillas simples. A diferencia de Wolock, digamos, la implementación oficial de Wolock. Una vez que tenemos escrita esta gramática, tenemos un scriptcito que básicamente ejecuta BNFC para que genere las cosas y después Alex y Happy para que terminen de generar el lexer y el parser. Y bueno, eso... Alex y Happy me hicieron reír. Alex viene del Lexer, me imagino, pero Happy, ¿de dónde viene? ¿Qué es Happy? No tengo idea de por qué se llama Happy, pero sirve para generar el parser. O sea, Sí, el BNF... sí, Happy debe ser algún juego de palabras con Haskell y parsers y ir ahí. Pero sí, no hay mucha razón para que tenga ese nombre. Sí, Facu. No, nada, que básicamente BNFset genera un archivo, bueno, estos, ¿no? .x y .y, y a partir de eso se generan el código en Haskell para el lexer y el parser. Pero no tengo idea por qué se llama Happy. Bueno, y después lo que hacemos es copiar ese código aquí, y bueno, todo esto es código generado. Sí, no sé si tiene mucho sentido verlo, pero sí, tiene muchas cosas. Y aquí está la implementación del lexer. Bueno. Creo que nunca había visto ese archivo, es horrible. Sí. Mejor que no lo hayamos visto. Bueno, después de eso ya teníamos implementado el parser. Por supuesto que el parser lo hemos ido haciendo de forma iterativa incremental. Tenemos también los tests acá. Pero bueno. Hemos empezado a implementar la VM en sí. Acá estos son los tests de la VM. Algo divertido de mencionar es que, bueno, lo que estamos haciendo por ahora es verificar cómo queda el stack después de ejecutar un programa. Esto que se ve acá es un quasi-quoter que nos permite escribir acá Wolock directamente, y lo que va a hacer esto es parsear este Wolock y devolvernos el ST. La definición de eso estaba en parser, me parece, sí. Esta es la definición de ese quasi-quoter. Que bueno, básicamente lo que hacemos es parsear usando el parser, que es esta funcioncita, y esta pwfile y mylexer son funciones autogeneradas por lo que habíamos visto. Pero bueno, el quasi-quoter sí lo hemos implementado a mano. O sea, es una especie de macro. Exacto, sí. O sea, la función stack after executing recibe una ST. Claro. Ok. Mostrar cómo falla.
Tipo, borrar, Bueno, en vez de sí. programa, escribir Muestra, programa. muestra, muestra. Si esto no parsea, entonces este código, bueno, no compila. Acá, por ejemplo, estamos viendo el error. Entonces, bueno, eso está bueno porque podemos saber en tiempo de compilación si lo que tenemos acá está bien o no, en el sentido de que parsea o no, Wallock válido o no. Al menos desde el punto de vista de nuestro parser. Bien, no sé si algo más, Ludat, para comentar sobre esto. Creo que no, usa la sintaxis parecida a la de RSpec. Sí, para Sí, definir los el tests. output de los tests está a la derecha. Claro, acá lo que tenemos, esto es algo que usamos mientras vamos desarrollando. Esto lo que hace es, en la parte de arriba está mirando el archivo este, que tiene la definición de la gramática, tal que cada vez que guardamos, o sea, modificamos y guardamos este archivo, se regeneran todo el código en Haskell para el parser. Y la parte de abajo está mirando los archivos en Haskell y lo que hace es cada vez que modificamos algún archivo, se ejecutan los tests de vuelta. Y bueno, actualmente están todos los tests pasando y hay algunos tests que los tenemos pendientes, o sea, como ignorados. Porque tienen que ver con cosas que todavía no hemos implementado, pero que son casos que sabemos que tendríamos que considerar en el futuro. Tengo una pregunta medio que por ahí tangencial, pero el tema que había mostrado antes, ¿no? Cuando por ejemplo, borraban algo del programa Wallock y tenía un error de compilación, ¿era tipo asociado a los archivos, esas cosas que están corriendo a la derecha en las consolas? ¿O tipo eso que está validando, no sé, a nivel de sistema de tipos de Haskell o algo más loco? O sea, mi pregunta sería, ¿quién evalúa tipo, o quién parsea ese código que hace que tipo les muestre el error como si fuera tipo en tiempo de compilación? O sea, hay dos cosas, que es hay un pseudo IDE corriendo en Visual Studio Code, y hay un GCSI corriendo a la derecha, pero el error es un error del compilador, o sea que aparece en los dos lados. Tipo, si ahora modifica program, Facu, y ponele, no sé, programa o algo así, guardás y aparece en los dos lados porque es un error de compilación. O sea, no es que alguno de los dos está haciendo algo especial o algo así. Es de la misma manera que si ahí pusiéramos, no sé, false en vez del ST, te daría un error de compilación. Es el mismo mecanismo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Bien. Claro. Entonces el error que se muestra acá es por el IDE, y el que se muestra acá es porque hemos guardado e intentado compilar y ejecutarlo y bueno, ha fallado en la compilación. A ver. Bien. Buenísimo. Bueno, y acá tenemos los tests. Hemos ido desarrollando la VM usando TDD. Entonces, bueno, hemos ido como listando todos los casos. Hay bastantes. Los últimos tests que hemos escrito tienen que ver con closures. Y bueno, y acá abajo tenemos esta funcioncita stack after executing que usamos acá, que nos permite tener todo ese código repetido en un solo lado. Que lo que hace es básicamente agarrar el programa, concatenarlo con la standard library, que hasta ahora es esta para nosotros, o sea, tiene la clase closure, number y boolean. Y bueno, después lo parsea e intenta interpretarlo, digamos, intenta ejecutarlo. Acá vemos un poco los pasos. El primer paso lo primero que hacemos es parsear, obviamente, que eso está hecho por el quasi-quoter. Con lo cual lo que recibimos acá es el resultado del parser. En este caso es wfile, es el nombre del nodo que representa el archivo en Wallock. Por ahora solo tenemos un solo archivo. Después de concatenarlo con la biblioteca estándar, lo compilamos, eso nos genera el bytecode. Y después lo ejecutamos, que eso nos genera el resultado de la ejecución. El resultado de la ejecución sería como la VM en cierto estado, al cual, digamos, y a eso le pedimos, bueno, dame tu stack, y bueno, lo transformamos en una lista como para poder acertar sobre eso. No sé si hasta acá hay alguna otra pregunta o comentario.
Entonces, bueno, tenemos básicamente estas dos funcioncitas, compile y run, que una nos sirve para pasar del ST al bytecode y la otra nos sirve para ejecutar el bytecode. Podemos ver, a ver si me deja. Ajá, acá está la función compile, que recibe un wfile, que es como el nodo raíz del ST y nos devuelve Walloc bytecode. Acá podemos ver un poco cómo hemos estructurado el bytecode. El bytecode de un programa en Walloc consiste en el bytecode del programa, que es lo que tenemos ahí dentro del program, que es una lista de instrucciones. Ahora vamos a ver un poco cómo están estructuradas las instrucciones. Y el bytecode de las clases. Porque, bueno, como ya sabemos, podemos definir clases. Entonces, bueno, tenemos el bytecode del programa y, bueno, la lista del bytecode de cada una de las clases que hayamos definido. Bueno, el bytecode de las clases es un diccionario que va del nombre de la clase a un Walloc compile class. El Walloc compile class tiene estas cosas. A ver si me acuerdo de qué significaban. Este es un diccionario que tiene un string y quizá una lista de instrucciones. Esto sería el código de las variables de instancia, de la inicialización de las variables de instancia. Por eso está aquí este maybe de instruction, porque se puede definir declarar una variable de instancia sin inicializarse. Y este es también un diccionario de la implementación de los métodos. Entonces, bueno, cada clase tiene una lista con las variables de instancias con instrucciones para inicializarse o no, y un conjunto de implementaciones de métodos. Las implementaciones de métodos pueden ser o custom, que ahí vamos a tener una lista de instrucciones y, bueno, una lista con los parámetros, o nativas, que las nativas no tienen la lista de instrucciones porque, bueno, las tenemos implementadas a nivel VM. Y bueno, ahí hemos visto varios lugares en donde había listas de instrucciones. Uno es en el bytecode del programa, otro es en el bytecode que usamos para inicializar las variables de instancia, y otro es en el bytecode que representa la implementación de un método custom, o sea, no nativo. Entonces, bueno, estas son las instrucciones que tenemos, que, bueno, se van a ir ejecutando cuando ejecutemos el programa en la VM. Push, push self, send, return, create instance, set variable, push variable, declare local variable, jump if false, jump y push closure. Bueno, hay algunas que son bastante básicas, como la de push, que un poco ya las hemos visto en clase. Otras que son un poco más interesantes, por ejemplo, jump if false y jump, este int es un offset. O esta push closure que tiene una lista con las instrucciones de ese closure. En esta hemos estado peloteando un poco de si nos parecía mejor tener la lista de instrucciones aquí o si preferíamos flattenizarlo y tener directamente un push closure con un int acá. Y entonces, digamos, las 5 siguientes instrucciones, o las 5 instrucciones que siguen, por ejemplo, que se las interprete como las instrucciones del closure, y eso evitaría que tengamos una lista acá a nivel de instrucción. Pero bueno, al final hemos decidido dejarlo así porque nos parecía que era un modelo un poco más prolijo, aunque, digamos, el costo es que, bueno, ahora esto es... digamos, no es constante el tamaño que necesitaríamos para guardar esto. Un poco eso ya nos pasaba en este caso, ¿no? Que tenemos acá una lista de strings. Pero bueno, esta lista de strings es la lista de los argumentos que usamos para inicializar una clase, porque en Walloc uno puede hacer new, nombre de clase, y entre paréntesis variable de instancia 1 igual a expresión, variable de instancia 2 igual a, y así. Así que, bueno, necesitábamos una forma de saber eso. Sí, no sé si hay algo para comentar acá o alguna pregunta. Sí, pará. Cuando dijiste crear una instancia requiere que uno le pueda poner expresiones. Pero ahí tienes strings. Claro, sí. Lo que pasa es que acá tenemos los nombres de las variables de instancia que se están inicializando. Y las instrucciones para iniciar.
las instrucciones, es como que vamos a hacer n pops, digamos. Uno por cada variable instancia, pero después tenemos que poder asociar cada uno de esos valores a cada una de las variables de instancia. Y bueno, para eso tenemos esta lista de string aquí. Ok, tiene una convención que antes de llamar al create instance tiene que haberse pusheado el stack los valores de las variables de instancia. Si no me equivoco, sí. Podemos buscar, a ver. Sí. Acá estamos en compile expression. Y bueno, primero compilamos los argumentos. Y bueno, o sea, lo que terminamos haciendo es los argumentos compilados. Y a continuación la llamada al constructor, que es este create instance. Y nada, que va a terminar haciendo eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, necesitábamos tener esto porque el orden y las variables de instancia que se usen al momento de ejecutar el constructor, no, o sea, no hay un orden predefinido. Yo puedo empezar asignando la última variable de instancia, por ejemplo. O puedo no asignar, no darle un valor inicial a la segunda y sí darle un valor inicial a la tercera. Entonces, bueno, por eso es que necesitábamos esto. Podríamos haber hecho algo, haberlo implementado de forma diferente, como que, bueno, antes del create instance, que se pushen n valores, donde n es la cantidad de variables de instancia, y si no estamos inicializándolas, no sé, identificar eso de alguna forma. Ahí un poco habría que pensar en cuál es el orden de ejecución, porque si yo cuando escribo el new inicializo primero la variable de instancia 5, si el código que inicializaba esa variable de instancia tiene algún efecto, quizás yo quiero que eso se ejecute antes. Sí, qué sé yo. Pero bueno, esa es la razón por la cual tenemos esta lista de strings aquí. ¿Alguna otra pregunta? No, puedes seguir mostrándolo si querés. No sé Bueno. si querés mostrar en detalle el compilador. Ajá, sí. O sea, esto, lo que hemos visto hasta ahora que son estas cosas, tienen que ver con lo que va a generar el compilador. Entonces podemos ver un poco el compilador primero. A ver. Bueno, acá tenemos el compile, que es lo que compila por un lado el programa y por otro lado las clases. Bueno, el compile program y el compile classes un poco como que van armando la estructura que se necesitan para esas cosas. El compile method también, dependiendo si es implementado, si es una implementación nativa o no. Pero bueno, el compile expression es lo más interesante. Que recibe una expresión y devuelve una lista de instrucciones. O sea, todo lo anterior también es obviamente que es necesario. Y va generando, digamos, la estructura que hemos visto más arriba. Pero bueno, esta parte es la que termina compilando esas listas de instrucciones en esos lugares en donde veíamos que habían listas de instrucciones. Y bueno, básicamente lo que tenemos acá es tenemos una definición por cada tipo de nodo en el ST. Y bueno, vamos generando el bytecode. Acá, digamos, se ve como todo junto, pero cada una de estas es como que son cosas separadas, ¿no? Sí, por ejemplo, acá, claro, exacto. Acá, por ejemplo, estamos compilando el self literal que aparece en el código y se termina transformando en solo la instrucción push self. Pero bueno, en general necesitamos tener una lista de instrucciones porque no siempre, generalmente cada instrucción se va a transformar en una lista de cosas. Por ejemplo, cuando tenemos, qué sé yo, un envío de mensaje o bueno, esto, ¿no? El new, bueno, tenemos que compilar los argumentos y compilar la llamada del constructor y después devolvemos eso concatenado. Y son, digamos, n instrucciones, no una sola. Bueno, acá tenemos acá por ejemplo nos faltan algunos casos. Acá vemos un undefined. Generalmente cuando no implementamos algo lo decimos de forma explícita poniéndolo como undefined. Igual esto no era un caso tan interesante porque es un if sin else, pero sí tenemos implementado el if que está completo.
Entonces, bueno, lo que hacemos, por ejemplo, acá en el caso del if, es, bueno, compilamos el then, compilamos el bloque del else, eso nos va a devolver, bueno, 2 listas de instrucciones. Después compilamos la condición, eso nos va a terminar dando una lista de instrucciones que va a terminar pusheando el valor booleano de resultado, o sea, cuando se ejecute, digamos, va a terminar pusheando el valor del booleano que resulte de haber ejecutado la expresión de la condición. Entonces después ejecutamos un jump y false, diciendo, bueno, si la condición esta, o sea, el último valor que se había pusheado, es falsa, entonces quiero saltearme el bloque del then. Entonces básicamente me salteo la cantidad de instrucciones del bloque del then, más 1, porque también me quiero saltear este jump extra que estamos agregando luego del then. Después ponemos lo del then, o sea, si la condición era verdadera, luego este jump no se va a ejecutar, entonces se va a seguir ejecutando el then. Y después de que se ejecuta el then, hacemos un jump a, bueno, para después del else, ¿no? O sea, nos salteamos tantas instrucciones como las del else. Entonces, bueno, si la condición es verdadera, jump y false no se ejecuta, o sea, no hace nada. Se ejecuta el compile them, luego se ejecuta este jump, entonces salto para después del else. Si la condición es falsa, se ejecuta este jump y false, va a hacer el salto, salteando el then y salteando este jump, y entonces paso directo a ejecutar el else, y después, bueno, se sigue ejecutando lo que sea que siga después de eso. Sí, estas creo que son como las... esto, lo del new y estos son las implementaciones más complejas. Después las demás son como bastante simples. Por ejemplo, no sé, el literal de true es pushear true, digamos. El literal de false es pushear false. Sí, eso sería un poco lo que es el compilador. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Bueno, y después, cualquier cosa avisen y... Tengo una pregunta. ¿Las variables, cómo resolvieron las variables? Las variables directamente las resolvemos cuando estamos ejecutando. O sea, acá, por ejemplo, si queremos leer una variable, a ver si lo puedo encontrar. Acá, por ejemplo, tenemos este bytecode push variable. Y cuando estamos ejecutando es ahí cuando resolvemos de qué contexto sacar esa variable. Ok, le patearon la pelota al intérprete. Perfecto. Exacto. Sí, habíamos pensado en quizás hacerlo acá, pero nos parecía en un principio más fácil hacerlo directamente en el intérprete. Pero bueno, sí. Pero sabíamos que era posible también hacerlo acá y que acá directamente sea, no sé, push instance variable o local variable en tal lugar. Pero bueno. Sí, genial. Bueno, eso es un poco el compilador y, bueno, las estructuras que termino usando por detrás, ¿no? Que va a terminar generando. Consuma el ST y genera este Walloc bytecode que ya hemos visto cómo está compuesto. Por otro lado tenemos el intérprete, que el intérprete, bueno, va a consumir el Walloc bytecode y va a ejecutar el programa. Entonces acá más abajo tenemos las distintas cosas que usar el intérprete. Nosotros tenemos representado el estado de la VM de esta forma. O sea, en cada momento de tiempo la VM va a tener un cierto estado que incluye su stack, el bytecode de las clases que están cargadas y la memoria que va a contener los objetos, las instancias, digamos, de los objetos que se han ido creando. Entonces, bueno, esto va a ser este object space que representa la memoria. Va a ser un diccionario que va de un object ID a un WObject, que ya vemos lo que es. Bueno, compile classes, eso ya lo hemos visto antes. Y bueno, tenemos un stack de stack frames. Los stack frames están acá, digamos, así es como se componen. Cada stack frame va a tener un stack de valores, que es donde vamos pusheando los resultados de las subexpresiones que se van ejecutando. Va a tener un object ID que va a representar una referencia al contexto de ejecución. Eso quiere decir las ligaduras de las variables y self.
va a tener un program counter que representa qué instrucción se está ejecutando de la lista de instrucciones que tiene el stack frame. Entonces cuando un método se activa, por ejemplo, vamos a crear un nuevo stack frame con las instrucciones del método, con el program counter en 0, apuntando a un cierto contexto y con un stack vacío de valores. Y bueno, empezamos a ejecutar y se va a ir incrementando este program counter a medida que se vayan ejecutando las instrucciones dentro del stack frame. Bien, después algo que hemos visto aquí es esto de que el object space contenía WObjects. Los WObjects pueden ser, acá digamos como que este nombre ha quedado medio mal, tendríamos que renombrarlo porque al principio solamente teníamos WObjects, pero después hemos agregado WContext. Pero básicamente esto representa las cosas que pueden ser, que van a estar guardadas en memoria y por ende pueden ser referenciables mediante un object ID. Entonces puede ser o una instancia de un objeto que va a tener el nombre de la clase desde la cual ha sido instanciado y la lista con las variables de instancia, que tiene el nombre y el valor. O también tenemos los contextos, porque queremos tener los contextos a nivel memoria para poder tener referencia a los contextos que tal que podemos mutar el contexto y que la referencia siga siendo válida. Entonces los contextos tienen el valor de self. Acá esto es un maybe porque a ver, no, perdón, este no es el valor de self, este es el valor de self, que es runtime value. Esto que está aquí es una referencia al contexto padre, que puede o no estar, en el caso de que este wContext sea el contexto de un método, por ejemplo. Como los métodos no van a ser closures, entonces acá va a ser nothing. Pero si este wContext representa el contexto de un closure, entonces acá voy a tener el object ID que va a apuntar a el contexto padre. Este runtime value es el valor de self, y estas son las ligaduras de las variables, que bueno, va a ser un diccionario de nombres de variables a valores en runtime. Bien, y los valores en runtime pueden ser cualquiera de estas cosas. Pueden ser o un entero, un booleano, null, una referencia a un objeto, que vamos a tener el object ID, por ende vamos a tener que, si queremos saber cuál es este objeto, tenemos que buscarlo en el object space. O puede ser un closure, que acá también tenemos algunas cosas que tienen que ver con el closure, la lista de instrucciones. Este object ID es una referencia al contexto del closure. Y este runtime value, si no me equivoco, es algo que nos queda para limpiar, porque es el valor de self. Pero ahora que hemos creado estos contextos y que ya contienen el valor de self, y que tenemos que los closures tienen una referencia a esto ya no sería más necesario. Pero bueno, estos, digamos, representan los diferentes tipos de objetos que podemos tener. Y bueno, son estos objetos los que van a ser los valores de las variables, por ejemplo, que es lo que veíamos un poco acá, ¿no? En las ligaduras de las variables, o los valores de las variables de instancia. Bien, entonces esas son como las cosas que va a usar el intérprete. Va a tener este VMState y, bueno, el VMState tiene a su vez distintos tipos de cosas, que es lo que veíamos acá. Bien, entonces básicamente el intérprete está implementado como una función que toma un VMState inicial y lo va transformando. Entonces, bueno, para eso hemos definido este tipo, executionM. Acá estamos usando la monada state parametrizada con VMState. Con lo cual las funciones que las funciones que definimos que hacen esto que yo decía, ¿no? Tomar un estado inicial, transformarlo de alguna forma y producirme un resultado, van a estar implementadas en términos de este tipo de executionM. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenemos la definición del estado inicial, que es el estado en el cual va a empezar la VM. Que bueno, básicamente tiene un stack vacío, el bytecode de las clases, que lo sacamos del bytecode, que vamos a ejecutar. Y el object space solo contiene un objeto, que es el contexto de ejecución actual, que bueno, lo estamos creando aquí. Bien, ahora con el valor inicial del estado de la VM, lo que hacemos es... Sí. Una preguntita, sí.
el nombre de las variables del contexto. El contexto inicial arranca vacío, digamos. Las variables se van creando a medida que alguien las va pusheando. Exacto, sí. Ok. Sí. Sí, podríamos haber hecho como en la parte de compilación, analizado el contexto para ver cuáles son las declaraciones de variables para luego ya tenerlas acá, pero bueno, no. Acá se van a ir agregando dinámicamente a medida que se vaya ejecutando el código. Bien, entonces bueno, lo que estábamos viendo es cuando se ejecuta esto, lo que hacemos es ejecutar run instructions, que básicamente es una función de tipo execution m de unit, que por ende es como que va a representar una transformación de ese estado, ¿no? O sea, recibe un estado inicial, hace cosas y va transformando ese estado. Entonces, bueno, decimos que vamos a ir corriendo vamos a ir corriendo las distintas instrucciones partiendo del estado inicial que lo tenemos acá. Bueno, entonces este es básicamente el ciclo que tenemos para ir ejecutando las instrucciones. Lo que hacemos es hacer un fetch de la siguiente instrucción, que para hacer eso, bueno, vemos en el current stack frame, o sea, en el stack frame actual, según su program counter, intentamos sacar de su lista de instrucciones la instrucción n, según el program counter. Incrementamos el PC y bueno, devolvemos la siguiente instrucción, que puede o no estar, ¿no? Por eso acá es maybe instruction. Entonces, bueno, hacemos ese fetch, lo cual nos da un maybe next instruction. Y acá, bueno, si esa instrucción está, quiere decir que tenemos otra instrucción para ejecutar, y lo que hacemos es, bueno, ejecutar la instrucción esta, y después, recursivamente, volver a hacer run instruction. Instructions, digamos que es esta función. Y bueno, y si no había nada para ejecutar, ahí finalizamos la cosa y no seguimos haciendo nada. Bien, este run instruction, que corre una sola instrucción, está definido acá más abajo, y bueno, tiene un patrón parecido a lo que teníamos en el compilador, ¿no? Por cada tipo de bytecode que tenemos, especificamos qué hacer. Entonces, por ejemplo, si recibimos el bytecode de push con un valor, hacemos un push de ese valor. Este push es una función que lo que hace es modificar el value stack del stack digamos, del frame actual para agregarle el valor que estamos pushando. No sé si tiene mucho sentido ver la implementación de Modify Value Stack, pero conceptualmente, digamos, eso es lo que hace. Si podemos ir más arriba, aquí. Bien, y así con, digamos, los distintos tipos de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, push self, obtiene el valor de self y lo pushea. Algunas más interesantes pueden ser la de send, que lo que hacemos es... bueno, acá tenemos el selector del mensaje que se está enviando. Popeamos n cosas según la cantidad de argumentos que se hayan pasado en el send. Hacemos un pop más para saber cuál es el receiver. Después hacemos un lookup de la clase del receiver. Todas estas cosas que están, digamos, de este lado de las flechitas van a usar el estado de la VM actual. Entonces, por ejemplo, el lookup class off, bueno, usa este class off, que lo que hace es, bueno, usa este dereference que va a tomar digamos, va a poder desreferenciar el objeto en base al object ID según el estado actual de la VM, ¿no? O sea, porque ya como habíamos visto el estado de la VM, si vengo para acá arriba de vuelta, tiene el object space que me dice, bueno, dado un object ID a qué objeto apunta. Bueno, estábamos viendo el ejecutar el send. Run instruction de send. Entonces, popeamos los argumentos del receptor, obtenemos la clase del receptor y después hacemos el method lookup en esa clase con ese selector. Y eso nos da quizás un método. Nosotros actualmente no tenemos ningún test para el caso donde no encuentre el método. Entonces acá estamos asumiendo de que esto siempre nos va a dar siempre va a encontrar algo. Y bueno, lo que hacemos es activar ese método en el receiver, este método que habíamos encontrado, con esos argumentos.
Bueno, y este Active Method lo que va a hacer es, bueno, fijarse si el método es un método nativo, ejecutamos el método como un método nativo, y si el método es custom, lo que hacemos es pushear un nuevo frame en el stack con las instrucciones del método. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí, bueno, y como ligadores de variables, acá estamos ligando los parámetros con los argumentos. Cosa de que cuando empezamos a ejecutar estas instrucciones en este frame, ya tenemos esas ligaduras hechas. Y bueno, y en el caso del método nativo, acá tenemos una tablita con las implementaciones de los métodos nativos, digamos. Entonces, el number con el más, con un argumento se ejecuta así, con el menos, between y apply, que son los que tenemos actualmente como métodos nativos. Y bueno, eso es más o menos a grandes rasgos cómo funciona el evaluador. Si hay alguna pregunta respecto a esto. No, ahí estoy leyendo, de hecho, la línea 484. Quería saber dónde hacían la parte de... Quizás quieres explicarlo para todos, porque, a ver, durante el taller no hablamos de los closures. Y bueno, viendo que ustedes lo implementaron, pueden contarnos a todos cómo implementaron los closures y cómo funcionan. Me parece bien. Bueno, a ver, un poco... No sé si es necesario, podemos ver rápidamente los tests que tienen que ver con los closures. Bueno, por supuesto, cuando enviamos el mensaje apply a un closure, se ejecuta el contenido y lo devuelve. Bueno, self dentro de un closure es self, tal como se lo definía como estaba en el contexto en el cual creamos el closure. Y bueno, las variables locales pueden ser, si yo defino una variable local dentro del closure con var, el alcance de esa variable va a ser solo dentro del closure. Entonces, en este caso tengo la variable x definida dentro del método m1 y otra variable x definida dentro del closure, pero que es independiente de esta variable x, porque nada, estoy definiendo una nueva variable. Entonces, este var x igual a 2 no debería modificar esta x de acá afuera. Pero si desde el closure, en lugar de declarar uso alguna variable existente en el contexto en el cual el closure ha sido definido, en este caso en el contexto de este método, entonces esta variable sí tendría que ser la variable del método. Entonces, si acá hago x igual a 2, esta x es esta x, con lo cual cuando devuelva x, el resultado tiene que ser 2. Porque, bueno, esta asignación tiene que haber modificado x. Bueno, también puedo, además de modificarlas, puedo leer el valor de las variables. Entonces, esta x es esta x, por lo tanto esto tiene que devolver 1. Y bueno, el tema de los returns, eso no es tan interesante. Pero cuando ponemos return, es un return local, quiere decir que devuelve de este bloque nada más, en lugar de devolver del método. Bueno, entonces, creo que lo más interesante es lo del tema de las variables y los scopes. Entonces, la manera que hemos tenido de hacer eso es usando estos objetitos que tenemos acá, wContext, que básicamente representan un contexto en el cual yo tengo ligaduras de variables. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, por ejemplo, aquí tenemos dos contextos. El contexto del método m1, que va a tener la variable x ligada a 1, y el contexto de este closure, que va a tener la variable x ligada a 2. Ahora, como digamos, estos dos contextos no son independientes, en general, yo quiero poder hacer cosas desde el contexto del closure con respecto al contexto del método en el cual ha sido definido. Que es el caso de este ejemplo. Acá yo desde dentro del closure estoy modificando una variable definida en el contexto del método. Entonces, la manera de representar eso es, bueno, ya teníamos un objeto que representaba el contexto del closure, otro objeto que representaba el contexto del método. Entonces los relacionamos entre sí diciendo que el parent el contexto padre del contexto del closure es el contexto del método. Y el contexto del método no va a tener otro contexto padre en este caso. Entonces, cada contexto va a estar representado por un wContext con quizás una referencia a su contexto padre. En el caso del contexto del closure,
este va a ser el object ID de el wContext del contexto del método, y en el caso del contexto del método esto va a ser nothing porque habíamos visto que el método no tenía más nada por arriba, digamos, ningún contexto padre. Al menos no como lo tenemos implementado nosotros. Y bueno, y cada contexto va a tener un diccionario con nombres de variables y valor de variable. Entonces, para X le corresponde, no sé, el número 2, por ejemplo. Entonces, la interacción con estos contextos ocurre en varios momentos de tiempo. Uno es cuando creamos un closure, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Ahí no me acuerdo el número de línea. Pero es lo que Guille había dicho, a ver. 480 y pico, ¿no? Sí. Un frame, perdón. Push new stack frame, esa. Ahí está. 484. Claro. Acá es cuando estamos pushando un nuevo stack frame. Y acá vamos a recibir ya desde afuera el parent context ID. Quizás, digamos, ¿no? Este push new stack frame lo hacemos desde varios lugares. En este caso es cuando estamos... bueno, acá es cuando estamos aplicando el closure. Cuando aplicamos el closure hacemos un push new stack frame teniendo como contexto padre el contexto que teníamos acá en el closure. Este contexto que tenemos acá en el closure se va a determinar cuando creamos la instancia del closure. Entonces, eso lo vamos a ver, me parece que aquí, ahí está. Cuando creamos la instancia del closure, tenemos esta instrucción push closure. Es decir, cuando tenemos esto así, ¿no? Cuando tenemos esto, se va a generar esa instrucción push closure. Entonces acá lo que vamos a hacer es tomar el stack frame actual y crear un closure pasándole como ID de contexto el contexto del stack frame actual. Es decir, en este caso sería el contexto de este método. Entonces después, cuando el closure recibe el mensaje apply, ocurre lo que veíamos recién. Tomamos, creamos un nuevo contexto que tenga como contexto padre a este, y este contexto era el contexto del método. Entonces, una vez que ya tenemos armada esa estructura de objetos, cuando ejecutamos el closure, vamos a llegar a algún momento donde se esté referenciando una variable. Entonces queremos saber de dónde, digamos, en qué contexto de toda la cadena de contextos se está definida esta variable. En este ejemplo sería en el contexto del método, porque bueno, X no estaba declarada dentro del closure, así que sería esta la X que queremos modificar. En este otro ejemplo, X sería la X del closure, porque aquí está redeclarada dentro del contexto del closure. Bien, entonces por ejemplo, cuando corremos acá la instrucción setVariable, que es la que se genera cuando hay una asignación, lo que hacemos es hacer un lookup del contexto que contenga esa variable. Este es el código que hace el lookup. Entonces básicamente tomamos el current stack frame y a partir de ahí vamos recorriendo, digamos, desreferenciando los contexts. Recuerden que acá teníamos los context ID, entonces tenemos que buscar el objeto que representa el contexto en memoria. Por eso tenemos este dereference. Y bueno, una vez que encontramos ese contexto, nos fijamos si la variable que estamos buscando está dentro de las variables locales definidas en ese contexto, devolvemos el ID del contexto que estamos viendo actualmente, porque la variable estaba definida ahí. Si no, nos fijamos si había un parent context. Si había un parent context, o sea, un parent para el contexto que estamos inspeccionando. Si hay un parent context, volvemos a hacer lo mismo, pero con el ID de ese parent. Pero si no, entonces acá tenemos un caso especial que es, bueno, asumimos que es una variable instancia. Entonces, bueno, vemos si self era un objeto, que no sea un int ni nada especial. Y si sí, entonces devolvemos el ID de ese objeto como, bueno, la variable que estás buscando estaba definida como variable instancia. Entonces es ese objeto. Y si no, bueno, fallamos. No tenemos actualmente bien definido qué hacer cuando no se encuentra nada en ninguno de esos casos. Sí,
Una cosa pequeña es que nunca implementamos excepciones, entonces en un montón de lugares era como, bueno, acá deberíamos podríamos fallar de alguna manera copada, que seguro después vamos a tirar, porque cuando implementemos excepciones seguro vamos a tirar una excepción, o dejar tipo errores en lugares, que bueno, todos esos undefined la mayoría están porque son cosas que definitivamente son catastróficas, eh, pero algunas son catastróficas a nivel de usuario, tipo eso, una variable no definida, por ejemplo, o un método que no existe en una clase, son cosas que, o sea, son malas, pero no deberían hacer crashear una VM, por ejemplo. Otros casos como, por ejemplo, no sé, desreferenciar un ID que no existe, eso suena como que sí, la cagamos nosotros. Claro. Y bueno, varios de esos tests están acá marcados como pending porque, bueno, tendríamos que ver cómo hacer que el compilador notifique errores o atrapar excepciones de Haskell y, bueno, para iteraciones futuras. Bueno, y acá obtenemos básicamente el ID del objeto que representa ese contexto y, bueno, lo que hacemos es actualizar ese objeto según sea un context porque la variable era una variable local o un object porque la variable era una variable instancia. Acá también hemos estado hablando un poco sobre si estaría bueno tener alguna representación común para estas dos cosas y que sean un poco más polimórficas. Tal que, bueno, no sé, podemos tener como para en context el ID directamente del objeto o algo así para simplificar un poco esto, pero bueno. Por ahora la implementación está así. Esta es una de las últimas cosas que hemos hecho, así que tampoco lo hemos iterado bastante. Entonces, bueno, básicamente este lookup de dónde está definida la variable va a ocurrir en tiempo de ejecución y lo vamos a ir haciendo en base a esta cadena de contextos que vamos definiendo a medida que se van ejecutando las cosas. Una nota No sé de si color. Sí. No sé si ustedes lo habían visto, quizás lo vieron. A ver, no sé si ahora sí igual. Yo leí hace un par de meses la implementación de TypeScript del Wollock. Y una de las cosas que Nico había hecho, Nico Escarcela, él había hecho que los objetos sean contextos también. Entonces, o sea, los objetos estaban implementados como contextos. Y entonces eso haría que no... hacerlo de esa manera lo que implica es no tener esos casos especiales. Por ejemplo. No, o sea, no deberían tener un caso especial al final del lookup, por ejemplo, y ahí tampoco para setear o obtener valores de referencia. Claro, claro, sí, sí. Bueno, eso creo que tiene que ver un poco con esto que decía, ¿no? O sea, esto de, bueno, encontrar la manera en la cual estas dos cosas sean polimórficas con respecto a que ambas representan un contexto. Pero sí, sí, me parece que estaría bueno ver algo de eso. Una cosa también capaz mencionable es que todo este código, porque nos pintó básicamente, no hay ninguna restricción fuerte de Haskell de verdad, tipo todo es inmutable, el VM state es inmutable, las instrucciones son inmutables, las variables son inmutables, todas las mutaciones que tenemos son a través de ese mapa turbio de ID a objeto, que es que si algo tiene que cambiar, significa que la referencia no cambia porque no puede cambiar, pero simplemente en la siguiente instrucción lo que haya en la referencia va a ser diferente. Que eso, bueno, lo permite el execution M con la monada state. Pero sí, todo lo demás es inmutable. Por eso tuvimos que hacer esto de tener VM Object Space, que me agrada, la verdad. Está bueno ver todos los objetos. Pero sí, y por eso hay diferencia entre, por ejemplo, un W Object y un W Context. Que bueno, esas son las cosas que en nuestra implementación tiene que cambiar eventualmente, entonces por eso son referencias. Datos. De hecho, así se implementa, no sé si leyeron alguna cosa, formalización de lenguajes con estado, o sea, lenguajes de objetos con estado. Las formalizaciones hacen eso exactamente, o sea, tiene un mapa de ID a objeto y después lo que hace la mutación las cosas que mutan el estado en realidad generan un nuevo mundo, un nuevo heap
o un nuevo object space donde los IDs tienen otros valores. No. Ah, mira. Ah, bueno, una cosa muy divertida. Ah, bueno, no sé si. Tengo una No, yo anécdota. no sé si llegaron a esta solución por ustedes mismos o porque ya la conocían. Y si llegaron por ustedes mismos, está buenísimo. No, o sea, yo no había leído ninguna formalización así de objetos que haya usado esto, pero o sea, sí, obvio que... O sea, qué sé yo, tampoco puedo decir que... O sea, yo no sé si siento que se nos haya ocurrido del todo a nosotros porque... No sé, me parece algo muy bastante como común, no sé, como que no me parece algo tan loco modelarlo de esta forma. Medio que el Sí. hecho de tener esto en un state como que te va llevando a esto, no sé. Claro, esta creo que más allá de... Es la solución más fácil en Haskell al menos. Las otras soluciones implicaban tipo tener cosas mutables y qué sé yo que... eh, son un poco más difíciles de vaguear en general y son más complejas de usar. Y, o sea, lo más básico que necesitamos era, bueno, necesitamos tener referencias. ¿Qué es una referencia? Un numerito apunta a algo, ¿dónde? Bueno, acá, listo. Y hablando de eso, una cosa muy divertida que pasó fue que en un momento, o sea, los IDs esos los estamos generando buscando el número más grande que haya en el object space y sumándole uno. Y en un momento fue muy divertido porque parece que nos olvidamos de sumarle uno. Entonces siempre el objeto que generábamos era el mismo. Lo cual significaba que siempre que estábamos creando objetos, cambiando objetos, siempre era el mismo objeto. Y aún así creo que nos dimos cuenta tipo ayer. Porque todos nuestros tests tipo testeaban como siempre era el último objeto que creamos hace cosas. Entonces todo seguía funcionando. Fue un error, un bug hermoso. Claro, sí. ¿Escribieron un test de regresión para eso? Sí, actualmente hay test, si borro esto, hay test que fallan. Claro, Pero... sí. Eventualmente encontramos ese test que fallaba sí. O sea, porque otro test falló por eso, pero cuando encontramos que era eso era como, no puede ser que esto estuviera tan mal por tanto tiempo. Pero sí, ya ahora sí, eso. Si lo borra, fallan un montón de tests. Bueno, si les interesa lo que decía Guille, las formalizaciones, ahora si quieren les paso un link. A mí me gusta para eso el libro de Abadi y Cardelli, que no me acuerdo cómo se llama, algo. Bueno, yo de ese libro he leído la primera parte, pero en la primera parte es como que o sea, no lo modela de esta forma. Después sé que hace, porque en la primera parte es todo sin tipos y como que las cosas son como inmutables. O sea, si quiero asignar algo a una variable instancia, siempre me devuelve un nuevo objeto. Eh, Creo que después, en lo que queda del libro, sí define otras cosas más interesantes, pero eso no he llegado a leer. Sí, después se Pero, pone bastante cosas, porque también creo que llega una parte que hasta que tiene ciertas cosas de metaprogramación y eso. Pero bueno, como está escrito en un lenguaje funcional sin monadas, lo que hace es devuelve todo el tiempo el estado. Tipo, claro. y no representa ni el stack de ejecución ni cosas, sino que la ejecución la hace medio como recursiva. No me acuerdo si implementa excepciones. Claro. Sí, lo que yo llegaba a ver era todo con cosas inmutables y no cambiabas el valor de una variable a otro objeto nuevo y si el objeto original estaba siendo referenciado por otros lugares y bueno, no, eso no cambiaba. No, bueno, por eso lo que hace lo que decía Guille, que Claro. mantiene todo por una indirección. Pero ahora que pienso, no me acuerdo cómo resolvía excepciones. Tendría que volver a fijarme, porque me llama la atención. Porque bueno, por eso me imagino que ustedes fueron también por el camino de tener el intérprete así, no tener un intérprete recursivo. Claro, o sea, primero teníamos un intérprete recursivo y después lo hemos cambiado a esto. Que ese ha sido un refactor interesante que ha sido más fácil de lo que pensábamos. Sí, bueno, igual Que algún ha purista nos quedado mataría, mejor ¿no? así. Porque decimos que no es recursivo y tiene
Bueno, alguno que no es tile recursive. Claro. O sea, acá, digamos, tenemos una llamada recursiva. Pero bueno. Sí, pero todos sabemos que eso es un while en disfrazado de call. Sí, tal cual. Está muy bueno lo que hicieron, la verdad me gusta. Y si a ustedes les parece interesante, más allá de si quieren hacerlo, continuarlo o no, me parece que está re bueno para que quede medio público, porque me parece re interesante. No Sí, sé sí, de hecho, cuántos ejemplos así tan completos de un lenguaje con estado, una ejecución con estado. Seguro hay infinitos ¿cómo se llama esto? Prototipos, pero no sé cuántos de esos están dando vueltas en el mundo y uno los puede leer. De bueno, sí. Sí, sí, está bueno. Algo que también habíamos pensado es que actualmente está todo en un solo archivo. Estaría bueno ver de separar las cosas un poco para que sea un poco más entendible. O sea, si yo quiero ver algo relacionado al compilador, voy a este lugar directamente. A pesar de que las cosas están más o menos agrupadas acá, pero sigue siendo todo dentro del mismo archivo. Pero bueno, esto ha ido creciendo de a poco. sí, lo que yo iba a preguntarles es si comparten el link a esto, al repositorio, y si les parece que lo pongamos público, nada más. Después nosotros, si ponemos público el video, después pues linkean el video en el README también, y nada, les queda un repositorio autoexplicativo de lo que hicieron. Porque acaban de hacer la demo. Ya está, nada. Claro. Sí, el repo creo que está público. Sí, el repo está en mi cuenta, ahora lo paso, pero sí, estoy seguro de que está público. No, déjenselo ustedes, pero de público no. Ahora me mete la presión de que la grabación haya estado bien. En este momento acaba de colapsar la grabación, ¿vieron? Bueno, buenísimo. Nada, y cualquier otra cosa que quieran saber o lo que sea, nos avisan. Yo ahora de la demo me he quedado con un par de refactors en mente, podrían estar buenos. Que bueno, explicarlo a otras personas sirve también para ordenar las ideas que uno tiene en su cabeza. Que está bueno. Una pregunta, o sea, creo que una pregunta que yo tenía ya de antes de empezar a ver era tipo cómo había afectado lo que modelaron, el hecho de haberlo hecho en Haskell, tipo bien funcionaloso. Como que por cómo lo modelaron ya me quedó bastante claro, pero me quedó la duda de si tipo, no sé, hubo algún caso puntual, algo que dijeron, mira, tipo, mira, esto es porque hacerlo acá con Haskell nos quedó muy distinto, no sé, como hicieron en su momento el intérprete de ST o algo por el estilo, o si fue algo más bien, no sé, no tan distinto. Mira, Facu te va a decir que lo repetí 1.000.000 de veces, pero no tenemos ningún visitor, lo cual me hace extraordinariamente feliz. Más allá de eso, creo que hay algunas cosas en Haskell, por ejemplo, cuando teníamos el intérprete no iterativo, o sea que sí, que se llamaba a sí mismo básicamente cuando lo necesitara, o sea, tipo, en vez de decir, bueno, creo un nuevo stack frame, le pusheo el código, las instrucciones que tengo y actualizo el PC y después listo, terminé. Lo que hacía era, bueno, si alguien hace un send, bueno, entonces agarro el código de las instrucciones que necesito o sea, las siguientes instrucciones y las evalúo ahí inmediatamente. Con lo cual eso sí era recursivo posta a posta. Y lo que habíamos hecho ahí era una cosa turbia con continuations, que hay de la misma manera que tenemos state, de una mónada state, teníamos una mónada de continuations, que lo que nos dejaba era básicamente salir del flujo de ejecución normal antes de tiempo. Entonces como que eso, implementarlo de posta era muy difícil, y eso fue bastante fácil. Pero después creo que, no sé, no podíamos mutar cosas, supongo que eso hizo que el Object Space apareciera. El bug este de los IDs fue relativamente fácil de encontrar, o sea, estuvimos con qué carajo está pasando, pero no sé cuánto habrá durado, no sé, 20 minutos, 15 minutos.
Y era un error re violento, o sea. Porque literalmente lo que hicimos fue como, bueno, printemos todo el estado de. Toda la VM en cada instrucción. Y bueno, ahí era como, bueno, el discontext es 3 y no hay un objeto 3. Bueno, qué carajo. Y así lo vimos muy fuerte hasta que funcionó. Pero después no sé si hay algo mucho más loco. No sé, Facu, si querés agregar algo. Bueno, un detalle también es que al intérprete que teníamos implementado en Smalltalk era recursivo, nunca hemos llegado a implementar uno iterativo. Pero algo que para mí me ha cambiado un poco la forma de verlo era el hecho de usar el state con, digamos, implementar funcioncitas chiquitas que manipulaban el state y después componerlas de esta forma, digamos. Eso me parece que, no sé, creo que mi cerebro lo pensaba un poco diferente usando objetos. Algo que me gusta es que, digamos, como que las distintas fuerzas que hay en Haskell te obligan a separar algunas cosas que quizás en objetos, como que uno puede separarlas, pero no está obligado a hacerlo, y entonces de repente pueden quedar mezcladas. No sé, puedo mutar cualquier cosa desde cualquier lugar, y eso, qué sé yo, puede después tener resultados que sean difíciles de entender, digamos, por qué, cuál ha sido el proceso mediante el cual se ha llegado a ese resultado. Algo que he extrañado un poco es polimorfismo y tener cosas agrupadas. Es como, por ejemplo, esto que veíamos acá de ¿cómo es? Esto es como que yo si estuviese trabajando con objetos, tengo en claro cómo resolverlo, pero acá no. Eso también puede ser por mi falta de experiencia usando Haskell, pero porque nada, después de todo trabajo todos los días con objetos. Pero nada, creo que ha estado muy bueno. Me gusta cómo ha terminado quedando todo. Sí, Muy piola. y una cosa más es que el coso de la gramática tiene sus cosas medias extrañas. Por ejemplo, tipo, no tiene el operador tipo signo de pregunta, que es tipo, esta cosa es opcional. Tipo, parseame esto, pero si no está no importa. Entonces hay un montón de hacks horribles que son solamente para salir de esto de. Bueno, eso, ahí está lo de la superclass, por ejemplo, que es que ese. Eso. Que es que ese W superclass o W no superclass está solamente ahí porque puede estar o no estar. Pero y estaría bueno tener tipo W superclass signo de pregunta y ya está. Pero no se puede eso porque el coso no lo soporta. Entonces hay un montón de lugares ahí como. Eso, está ese idiom de bueno, tengo un coso y el otro caso no lo tengo. Entonces hay un montón de lugares donde eso está repetido súper al pedo. Pero sí, sí. Sí, yo no sé si tuviera que implementarlo de vuelta, no sé si diría. Por el tiempo que teníamos, creo que esto fue lo más eficiente. Pero por el resultado final, tipo, hay un montón de cosas que son intocables. Por ejemplo, los idents. Los idents ahora son lo que quiere el BNFC. O sea, por ejemplo, si vos querés hacer una clase con un ident. Si haces new y un ident que está mal, o sea, new coso con minúscula, eso está perfecto para el parser. Pero obviamente está mal para el lenguaje, pero arreglarlo era simplemente demasiado difícil. Pero no podían definir sus propios identificador, WIDENT. No. Lo que pasa, o sea, podríamos, pero lo que pasa es que, por ejemplo, supongamos que quiero definir mi WIDENT, ¿no? Entonces, yo tenía que definir, bueno, WIDENT puede ser, no sé, una A, o WIDENT puede ser una B, o WIDENT puede ser WIDENT seguido de WIDENT. Y entonces, primero que teníamos que listar todo acá, uno detrás del otro, que es bastante incómodo. Y después que esto, lo que nos da el parser es todo no te da un string, te da toda una estructura que después tenés que ir recorriendo y fijarte, me ha dado un WIDENT A seguido de un WIDENT B, porque a estos hay que ponerle un nombre, por ejemplo, no sé, WA,
Me da un WA seguido de un WB y eso yo lo interpreto como el string AB, por ejemplo. Eh, Bastante incómodo. En cambio, este ident ya viene, digamos, built-in y te da como resultado un string ya directamente armado. Eh, Sí, o sea, toda la parte de la tokenización, digamos, medio que ya está, bueno, usaron lo que estaba hecho, ¿no? O sea, no está mal. Qué sé yo, sí, entiendo, pero bueno, es parte de usar cosas que nada, o sea, que están hechas y cosas de la realidad, y bueno. Claro. Y Sí, bueno, pero nosotros igual no queríamos centrarnos en la parte del parser, así que por eso tampoco es que le hemos puesto demasiado... O sea, teníamos que implementar un parser más o menos completo para poder hacer lo que queríamos hacer, pero tampoco es que hemos dicho, bueno, implementemos uno de cero súper prolijo, con... qué sé yo. Sí. Otra cosa estúpida. Sí, perdón. Una cosa estúpida que hace el parser ahora, que es un poco divertida y cuando la vimos nos confundió bastante, es que abrir llaves x igual 7, cerrar llaves, es un... porque el chabón entiende que la x, en vez de ser una asignación de variable, trata de parserlo como parámetros. Entonces hace, bueno, x es un parámetro, el igual va a ser la flechita y después me viene un espacio. Che, ¿qué onda? Yo quería un espacio, no un 2. No, perdón, yo quería el final de la flechita, no un 2. ¿Qué estás haciendo? Y nada, explota. Por eso hay algunos de los tests en los que hay un enclosure que no tiene parámetros, pero aún así tiene la flechita. Por ejemplo, ese de abajo, ese está así por eso. Porque el chabón eso lo parsea como un closure con un parámetro X y media flechita. Que eso está mal. Claro. Ahí como que necesitábamos tener esto de poder ver o sea, poder, según si una... O sea, qué sé yo, poder ponerle condiciones al parser que no tenemos la forma de hacerlo. Y tampoco tenemos manera de darle prioridades a las reglas. No que hayamos encontrado, capaz que está ahí enterrada en algún lado, pero... Sí, porque esto está como bastante lejos. Lo del parser, o sea, BNFC está bastante lejos del código, de verdad. O sea, literalmente BNFC genera una cosa para Alex y Happy y Alex generan el lexer y el parser. Lo cual significa que hay como dos herramientas en la mitad del camino. Sí. Y además, BNFC es muy genérico, tipo, puede generar parser para Java, para JavaScript y para un par de cosas más, ya no me acuerdo. Y nada, ser tan genérico implica que nada, si hay alguna feature que hay que soportar es como tenés que hacer un laburo gigante. Esa es la cosa. Pablo debe tener un problema similar, creo, con el parser generator que habíamos usado nosotros. Para soportar algunas cosas la tuvo que hackear infinito. Sí, claro. Bueno, yo había hecho otro parser para otro lenguaje en el pasado y usé Parsec, que es una librería de parser combinators de Haskell, y la pasé más o menos bien. Creo que probablemente tiene un montón de bugs el parser, pero es bastante... o sea, en ningún momento fue como no, tengo que hackear el universo para hacer esto. Porque nada, al fin de cuentas como está todo ahí. No hay muchas cosas mágicas. Pero bueno, también es bastante más laburo hacerlo como correcto. Tipo, hay muchas cosas acá que escribir un parser de verdad sería como medio ambiguo. Como que resuelve muchas ambigüedades. Ahí cuando dice shift reduce conflicts y reduce conflicts arriba a la derecha, es porque hay algunas cosas que son ambiguas y el chabón decide algo. Sí. Otra limitación que tiene esto es que no te da información en los nodos, no te da nada de información que te permitan ir digamos hacia atrás al texto. O sea, si yo tengo un nodo que representa, no sé, una declaración de variable, no tengo manera de saber de dónde, digamos, en el texto del programa a cuál le corresponde. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer, no sé, alguna herramienta que más tiene una copada excepción. claro, o eso, no tenemos esa información. Sí, los problemas con los parser, en realidad, a mí siempre me pasó de migrar de uno a otro. Cuando uno hace algo a partir de uno,
le encuentra la forma y no es tan hackeada, pero porque empezás a seguir las recetas que te dicen, porque todos más o menos pasean todo. Pero me pasó con el que estaba usando, el SMAC, que es el de Faro, que cuando agarré la gramática de Xtext, que la de Java nada que ver, porque había un montón de features que estaban re buenos en Xtext que nosotros estábamos usando y que el de Faro no lo tenía. Pero bueno. Sí, a nosotros nos pasó algo parecido con esto. Que al principio dijimos, bueno, esto debe estar estandarizado, obviamente. ¿Cómo no va a estar estandarizado? Existe hace como 1.000.000 de años. ¿No? No, bueno, el estándar no incluye el signo de pregunta. Claro. Maldición. Bueno, pero está el BNF extendido. Sí. Igual es como que, o sea, yo al menos me he decepcionado bastante en ver las implementaciones, o sea, qué tan pocas implementaciones de cosas que generaban parser automáticamente que nos iban a servir a nosotros había. Que me imaginaba algo mucho más maduro, no sé. O capaz que solo Sí. hemos buscado mal, pero... O sea, sí, como dijeron ustedes, creo que en mi cabeza era como, bueno, este campo existe hace 1.000.000 de años, está reanalizado. Felicitaciones, no hay tipo 3 herramientas, una que el último commit es del 2004. O sea, qué sé yo. Demasiadas quejas por software gratuito. Sí, también algo que me pregunto es como de dónde surgen iniciativas de inversión en este tipo de cosas, ¿no? Porque más allá de, no sé, tesis que hace algún becario de algo, como que, ¿no? O personas que se pueden hacer cosas en su tiempo libre, me parece que en general no es tan común que haya espacios. A ver. Respecto a lo que es generación así, o sea, por ejemplo, herramientas que para generar lenguajes, hubo un impulso bastante grande hace 10 años que los DSL estaban de moda para todo el mundo y ahí hubo un impulso muy grande, aparecieron muchas empresas. También ese impulso un poco se cayó, por eso por ejemplo ahora la empresa que estaba manteniendo Xtext, que dijo, bueno, nos quedamos sin guita, nadie va a poner guita, bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a dedicarnos a vender programadores Java. Y bueno, y después respecto a herramientas más genéricas, digamos, de construcción de VM y eso, sí hay trabajos y ahora hay cierto impulso de la mano de Graal, diría que ahora que le está poniendo muchísima plata en eso, pero trabaja en otro nivel, no es, digamos, tanto trabajar en el parser y eso, pero sí ocurre, no, o sea, no es que no es lo mismo que el impulso que pueda tener alguna otra herramienta, no sé, Bootstrap o cualquier otra cosa. Pero sí, hay mucho. Hay un caso muy interesante que si lo quieren seguir, el de Shopify, que es una versión, no sé si es algo a lo Mercado Libre o algo por el estilo, que los tipos tienen todo en Ruby y ahora se dieron cuenta que en vez de migrar, contrataron un montón de gente que trabaja haciendo VMs para que les hagan una VM como seria para Ruby, para poder seguir escalando, porque bueno, y como eso pasa, no sé si eso es un caso normal, yo diría que es bastante extraño, pero podría ser una alternativa. También pasa lo mismo en Facebook. En Facebook, bueno, es enorme, ¿no? Pero Facebook tiene un montón de desarrollo en máquinas virtuales porque tienen un montón de cosas escritas en PHP y bueno, no sería demasiado bueno, entonces le tienen que poner muchas pilas para que corra al nivel que necesita Facebook. Reescribir Facebook es imposible, por más de que me digas que programándolo en Rust correría 17 billones de veces más rápido. Pero después, sí, qué sé yo, es bastante nicho, pero bueno, es como todos los nichos. Claro. Bueno, no sé si hay algo más para comentar. No se me ocurre nada.
Bueno, Por mí, muchísimas eso gracias, fue- Buenísimo, la verdad. Sí, para mí es buenísimo. Nada, eso, no tengo mucho más que decir. Me gustaría que esto esté en línea. Nada más. Ya ahí pasé el link del repo. Está. Sí. Grosso, grosso, Genial. grosso. Bueno, eso fue Warlock en Haskell para les amigues.